¿Cómo están? Buen día. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Buen día, ¿cómo están? Bien, veamos el último tema de nuestro contenido, administración del capital de trabajo. Herramientas de planificación financiera de corto plazo. Una mayor parte del tiempo, las empresas dedican a la administración del capital de trabajo. Por esta razón, la política y la administración de capital de trabajo fundamental. ¿A qué se denomina o qué se conoce como capital de trabajo? El capital de trabajo representa los bienes y derechos que tiene la empresa a corto plazo con los que cuenta después de pagar sus obligaciones y que le sirve para poder realizar operaciones. Y se determina de la diferencia entre activo circulante menos pasivo circulante o corriente. Por lo tanto, de la ecuación de esta fórmula es que sacamos esta definición que dice son los bienes y derechos con los que cuenta la empresa después de pagar sus obligaciones. El activo circulante, activo corriente, sabemos que está compuesto por todos los bienes, derechos que la empresa tiene en dinero o se va a convertir en dinero en un corto plazo, que son el disponible, todas las cuentas del disponible representan dinero efectivo, el activo exigible, que son derechos que se van a convertir en dinero, y el activo realizable, que es su inventario, y en el momento de venderse también se convierte en dinero. Y el pasivo corriente o pasivo circulante son las deudas, obligaciones que la empresa tiene por pagar en un corto plazo. Por lo tanto, de esta diferencia, pasivo, quiere decir, es lo que le queda a la empresa para poder realizar más operaciones después de pagar, después de cubrir este pasivo corriente, ¿no? Después de cubrir sus deudas, después de pagar sus obligaciones, lo que le quede de activo es su capital de trabajo. La administración de capital de trabajo se refiere a la administración de activos y pasivos corrientes, todo lo que es a corto plazo, dentro de ciertos lineamientos y políticas de administración financiera. Es importante que las empresas puedan contar siempre con capital de trabajo, ¿no? Es decir, contar con recursos, contar con dinero que le permita hacer alguna operación, realizar alguna actividad sin comprometer las obligaciones que tiene, ¿no? Es decir, el pasivo, sin comprometer dinero que tiene que utilizar para cubrir obligaciones. Entonces, por eso el nombre de capital de trabajo, para poder trabajar, para poder hacer operaciones después de cumplir con sus deudas, ¿no? Después de cumplir con las obligaciones que tenga. Por ejemplo, dice, la empresa cuenta con un activo corriente circulante total de 504.500. En total quiere decir disponible, exigible, realizable, inversión a corto plazo. Y cuenta con un pasivo circulante de 198.509, que son sus deudas a corto plazo. Si hacemos diferencia para determinar capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente, estamos reemplazando en esta fórmula de arriba, activo corriente 504.500 menos pasivo corriente 198.509. De esta diferencia
se determina que la empresa tiene un capital de trabajo de 305.991. Quiere decir, la empresa puede contar con este recurso después de pagar sus obligaciones, después de pagar sus deudas. Y es lo que le va a servir para continuar trabajando, ¿no? Licenciada, Cabe, sí, perdón, adelante. ¿no sería el capital de trabajo igual al activo circulante menos el pasivo circulante? Es lo que hemos hecho, ¿no? Activo circulante 504.500 menos pasivo circulante 198.509, Vaya, licenciada, muchas gracias. ¿no? Si hacemos esta diferencia, restamos, pero hagamos cálculos por favor, verificamos ese resultado. Verificamos por favor esa diferencia. Sí, licenciada, está bien la diferencia. Está bien, ¿no? 305.991. Esta diferencia representa el capital de trabajo, ¿no? Es los bienes derechos que la empresa tiene después de pagar sus obligaciones, después de cubrir sus deudas. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy Sí, bien. licenciada. Sigamos. Administración del efectivo y valores negociables. El efectivo se define como la parte fundamental de la empresa, ya que sin un nivel adecuado de efectivo la empresa se detiene. Por tanto, la meta del administrador financiero consiste en mantener el suficiente efectivo para realizar actividades comerciales. En esta parte ya habíamos visto también en la administración del activo corriente, ¿no? En la parte del disponible efectivo, que el efectivo es el recurso importante de la empresa que no le puede faltar, ¿no? Por eso dice mantener un nivel adecuado, suficiente, que no falte y tampoco es conveniente que la empresa acumule mucho efectivo, ¿no? Tiene que invertir, tiene que comprar cosas que le sirvan a la empresa y mover ese efectivo, ¿no? Por eso también el nombre de capital de trabajo, ¿no? Trabajar ese dinero, moverlo para que genere utilidades. El ciclo de conversión del efectivo. El ciclo de efectivo de una empresa se define como el lapso que abarca desde el momento en que la empresa realiza un desembolso, por ejemplo, para compra de mercadería, hasta en el momento que se cobre el efectivo de la venta. Entonces, es un movimiento del efectivo, es un ciclo que tiene constante movimiento en la empresa, ¿no? Sale dinero para comprar mercadería, pero con el objetivo de que ese dinero retorne, ¿no? Retorne a la empresa cuando venda. Y ese retorno también tiene que ser con una utilidad, ¿no? No va a ser el mismo valor. La empresa va a esperar recuperar su inversión, ¿no? Que retorne la inversión y además que se tenga una ganancia. Ese es el movimiento que va a tener la empresa. Por eso se llama ciclo. Desde que sale, desde que se realiza el desembolso para compra de mercadería, hasta el momento en que ese desembolso retorna, la inversión retorna en la venta de la mercadería, más una utilidad, ¿no? Más una ganancia. Si la compra es a crédito, esta
esta transacción creará una cuenta por pagar. Si la empresa compra a crédito, va a generar una obligación, ¿no? Una cuenta por pagar. Tal compra no tendrá un efecto inmediato en el flujo de efectivo. Al no ser un desembolso de efectivo, al no pagar en ese momento, no va a generar salida de dinero. Si bien es una operación más que realiza la empresa, pero no es un desembolso en ese momento, ¿no? Va a tener la mercadería, va a poder trabajar, va a poder vender sin salida de efectivo en ese momento. Pero en el momento de cubrir la obligación de pagar la deuda, se va a tener la salida, se va a tener el desembolso. Entonces, en algún momento sí se tiene el desembolso. Puede ser de forma inmediata, cuando es la compra al contado en efectivo, o cuando es a crédito, el desembolso, la salida de dinero se dará en el momento de pagar la deuda. Por otro lado, si la venta es a crédito, se crea cuentas por cobrar en lugar de flujos inmediatos de entrada de efectivo. Igual, si la empresa vende, en este caso a crédito, no va a tener ingreso de efectivo en ese momento. Si sale la mercadería, se registra el ingreso, el impuesto, pero no se tiene ingreso de efectivo en ese momento. Pero en la fecha de plazo o antes, el cliente paga y ahí se va a tener el ingreso de efectivo. Entonces, en algún momento, ¿no? Se tiene salida e ingreso de efectivo. Y todo ese es el ciclo que va a tener durante todas sus actividades, todas sus operaciones la empresa. Todo el tiempo va a ir comprando, vendiendo, saliendo, ingresando efectivo. Para poder ver justamente este manejo de efectivo, las salidas, las entradas, se conoce de otro estado financiero, que se denomina estado de origen y aplicación de fondos, llamado también estado de flujo de fondos, estado de fuentes y usos de fondos o estado de cambios en la posición financiera. Es un estado financiero adicional donde nos muestra específicamente el movimiento de efectivo. Es el resumen de los cambios en la posición financiera de un periodo a otro, es decir, se analiza información de dos gestiones y con esos cambios que se va a tener de una gestión a otra, se determina el estado de origen y aplicación de fondos. Todo con referencia al movimiento de efectivo. El objetivo de realizar este estado financiero es poder analizar el movimiento de efectivo. ¿Por qué motivos, por qué conceptos ha ingresado dinero a la empresa y por qué conceptos ha tenido salida de efectivo? Para saber qué son las aplicaciones son los usos de dinero. ¿Y qué son los orígenes? Orígenes son fuentes de dinero, ingreso de dinero. Se debe aplicar la triple A. Esta partecita es importante para que de aquí en adelante podamos determinar bien los elementos para elaborar el estado de origen y aplicación de fondos. La triple A. ¿Qué quiere decir triple A? Aumento del activo es aplicación. Todo lo que aumente activo es aplicación. Aplicación quiere decir uso de efectivo, salida de efectivo. Con lo cual se puede obtener la siguiente regla. Aquí tenemos como un mayor en T, donde podemos resumir esas reglas. Y conociendo esta partecita, podemos facilitar, identificar cuáles son salidas, usos, aplicaciones y cuáles son ingresos, fuentes u origen del efectivo. Solo conociendo esta triple A, aumento del activo es aplicación. Vamos a asemejar con un mayor en T,
donde la parte de usos, aplicaciones es debe y la parte de fuentes, origen es haber. Todo lo que signifique aumento de activo, todo lo que se registra como aumento de activo, registramos siempre al lado debe, ¿no? Todas las cuentas de activo tienen saldo debe. Por lo tanto, activo que aumenta, se debita, ¿no? Esas son reglas también de contabilidad. Activo que aumenta, se debita. Activo que disminuye, se acredita. Por lo tanto, todo aumento del activo, dice, va a ser aplicación. Y toda disminución del activo va a ser origen o fuente, lo contrario. Por el lado del pasivo es al revés. Disminución del pasivo registramos al lado debe. Por lo tanto, disminución de pasivo va a ser aplicación. Y aumento de pasivo va a ser origen. Y aumento de pasivo siempre registramos al lado haber. Con el patrimonio lo mismo. Disminución de patrimonio, aplicación. Aumento de patrimonio, origen. Toda disminución de patrimonio registramos al debe y todo incremento de patrimonio registramos al haber. Entonces es un mayor en T que refleja el registro que tenemos de activo, pasivo, patrimonio. Aquí solo vemos elementos del balance general. Activo, pasivo, patrimonio. Entonces resumimos. Aumento del pasivo, aumento del activo, uso o aplicación. Y lo contrario, disminución del activo, fuente, origen. Disminución de pasivo y disminución de patrimonio, aplicación. Aumento de pasivo y aumento de patrimonio, origen. Entonces esta partecita, repito, es importante conocer y nos va a ayudar a poder identificar los elementos para elaborar el estado de origen y aplicación de fondos. Este estado, dice, sirve para conocer cuáles fueron las fuentes de entrada de efectivo, quiere decir por qué motivos ha ingresado dinero a la empresa, así como las salidas de efectivo, por qué motivos ha habido salida, ha habido uso de efectivo. Es de suma importancia para toda empresa público-privada, ya que brinda información referente a las operaciones de la empresa que afectan el efectivo. Para poder elaborar el estado de origen y aplicación de fondos, se conocen dos métodos. El primero es la elaboración del estado de origen y aplicación de fondos mediante saldo de caja. Es el primer método. Consiste en determinar las variaciones en los saldos de las partidas del balance general de dos gestiones. Para elaborar este estado financiero necesitamos información de balance general de dos gestiones. Gestión anterior y gestión actual. Entonces lo que se hace es comparar. Es como lo que hemos visto en la teoría, un análisis horizontal de estados financieros. Comparar información de gestión anterior con gestión actual. Y para elaborar el estado se aplican los siguientes pasos. Primero, determinar la cantidad y la dirección de los cambios netos de los balances de dos gestiones. Quiere decir determinar cuenta por cuenta cuánto ha cambiado, cuánto ha variado cada una de las cuentas, gestión en comparación, gestión actual con gestión anterior. Paso 2, se deben identificar y clasificar las variaciones, si son usos o son fuentes. ¿Cómo vamos a identificar? Con esta regla, ¿no? Donde se determine que, por ejemplo, la cuenta de activo ha aumentado de la gestión anterior a la gestión actual, va a ser aumento de activo y se determina aplicación, ¿no? Entonces, determinando la variación,
determinando cuánto ha sido la diferencia de la gestión actual con relación a la gestión anterior, viendo si esa diferencia es aumento o disminución, se determina si corresponde a uso o fuente. Determinados los usos y fuentes, el paso 3 es elaborar el estado de origen y aplicación de fondos en un formato de estado financiero donde el total fuentes se resta al total usos y al resultado se suma el saldo inicial de caja para obtener el saldo final. ¿Cuál va a ser el saldo inicial? Todo hablamos solo de caja. Saldo inicial va a ser el saldo de la anterior gestión. Y saldo actual o saldo final de la gestión que se está elaborando el estado financiero. ¿Ya? Hasta ahí teoría. Vamos a ver ahora la aplicación en la práctica. ¿Alguna consulta hasta ahí, por favor? No, licenciada, muchas gracias. No, Bien. licenciada, está todo claro. Una licenciada. Perfecto. Vamos a elaborar la parte práctica entonces. Tenemos información de balance general de la empresa comercial ABC. Cuando tenemos información de 2 o más estados financieros, ponemos en el título, en el encabezado, balance general comparativo o balances generales comparativos. Al decir comparativos, queremos indicar que la misma información, la misma cuenta, se va a comparar de una gestión a otra. Aquí ya nos estamos adelantando unos días y decimos que los balances son al 31 de diciembre de 2020 y 2021. 2021 va a ser la gestión actual y 2020 la gestión anterior. Elaboramos, por eso decimos análisis horizontal, porque de forma horizontal comparamos las cuentas. En los componentes empezamos siempre del activo, ¿ya? Siempre empezamos del activo. Al lado, en la siguiente columna, empezamos de gestión actual, siempre, ¿ya? Siempre ese orden. Empezamos de gestión actual cuando se hacen balances comparativos. Y al lado, gestión anterior. Gestión actual, gestión anterior. Y cada una de las cuentas, los importes que le correspondan. Aquí en detallar las cuentas e importes se debe tener cuidado, ¿no? De anotar siempre en la misma cuenta, no mezclar. Por ejemplo, en una gestión tenemos cuentas por cobrar, ponemos el importe, y en la siguiente gestión tenemos documentos por cobrar. No es lo mismo, ¿no? No es la misma cuenta. Entonces se debe tener cuidado en los importes, siempre anotar los que corresponden a cada una de las cuentas. Activo, dividido en activo corriente, los totales los podemos anotar arriba, al lado del subtítulo, o los podemos totalizar después de detallar las cuentas, ¿no? Es cuestión de forma nada más. Activo corriente, estamos resumiendo en
agrupando el disponible, exigible y realizable para tenerlo todo solo como corriente. Activo no corriente es el otro componente del activo y sumados los dos, corriente más no corriente, nos va a dar el total activo de las dos gestiones. Por lado del pasivo, también pasivo corriente y pasivo no corriente. Se puede tener los dos o se puede tener uno solo. Si se tiene los dos sumados, corriente más no corriente, nos da total pasivo. Y patrimonio, que es el tercer elemento, sumados total pasivo más total patrimonio, nos tiene que dar el mismo importe del activo, ¿no? Esta comparación. Lo mismo la gestión anterior, debemos tener los mismos importes, total activo igual a pasivo más patrimonio. Entonces, de esta forma, cuenta por cuenta, vamos detallando, anotando los importes. Y a partir de ahí vamos a ir elaborando los pasos. Primer paso nos dice determinar la cantidad y la dirección de los cambios netos de los balances. Es decir, cada una de las cuentas, determinar la cantidad, cuánto ha variado de una gestión a otra. Y el decir la dirección quiere decir si es aumento o es disminución. Y esa diferencia la vamos a identificar, clasificar como uso o fuente. Por lo tanto, al lado de las gestiones, ahora vamos a anotar otra columna para las variaciones o cambios que se determine de cada una de las cuentas. Vamos trabajando, por favor, todos. Aquí al ladito vamos a crear otras dos columnas. Una que diga usos o aplicación. Uso o aplicación. Al lado vamos a crear otra columna que diga fuente. U origen. Entonces vamos a ir determinando cuenta por cuenta. Solo determinamos cuenta. Cuenta. Y vamos allá uno por uno. Por caja. Aquí vamos a complementar caja moneda nacional. Caja moneda nacional. Gestión actual 5.000, gestión anterior 2.000. ¿Cuánto será el cambio, la variación? 3.000. 3.000. Muy bien, 3.000. 5.000 menos 2.000, 3.000. Y vamos identificando si es aumento o es disminución. ¿Es aumento o disminución? Aumento. Aumento. Y aumento de activo es Aplicación. aplicación. De esa forma vamos identificando y anotando en la columna que corresponda. Cuentas por cobrar. 12.900 menos 12.300. 600. 600. Uso o fuente. Aplicación. Aplicación. Aumento de activo, uso o aplicación. Solo anotamos la variación, no solo anotamos la diferencia. Previsión para cuentas incobrables, 400 menos 300.
Menos 100. O Menos 100 100. quedaría. Solo 100. Origen. Es el signo de menos, el paréntesis en la previsión, es por exposición, ¿no? Porque restamos a cuentas por cobrar. Pero la previsión es cuenta de pasivo. Por lo tanto, aquí vemos un aumento de pasivo. Por lo tanto, aumento de pasivo es Origen. inventario de mercadería. 7.000 menos 8.000. 1000, licenciada. 1.000 de diferencia. Menos 1000. 1.000, aumento o disminución. 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 Origen. Disminución de activo. Origen también. Origen. Hasta ahí. Los totales los dejamos, solo analizamos cuentas. Muebles y enseres, 55.000 menos 50.000. 5000, licenciada, en uso de aplicación. Muy bien, 5.000. 5.000. Aplicación. Aumento de activo, aplicación. Totales dejamos y nos vamos hasta el pasivo corriente. Cuentas por pagar, 6.000 menos 5.000. 1000. 1.000. Aumento de pasivo. Aumento de pasivo. Origen. Muy bien. Documentos por pagar, 500 menos 1.000. Menos 500, licenciada, en uso de 500. aplicación. Muy bien, 500, aplicación, disminución de pasivo. Dejamos totales, nos vamos hasta el patrimonio. Capital, 48.000 menos 45.000. 3000. 3.000. Origen. Muy bien, aumento de pasivo. Bueno, Origen. Reservas, 5.000 menos 5.000. Ahí no tenemos variación, ¿no? 0. Podemos anotar el 0 en cualquiera. Utilidades acumuladas, 20.000 menos 16.000. 4000. 4000 en origen, licenciada. Muy bien, 4.000, origen. Entonces, de esa forma que hemos hecho los dos pasos, paso 1 y 2. Identificar la cantidad, la dirección, si es aumento o disminución. Y el segundo paso, clasificar las variaciones, si son usos o fuentes. Al final, vamos ahora a totalizar. Usos, o llamado también aplicación. Fuentes. O también origen. Y totalizamos. Aquí vamos a poner una línea. Sumamos.
todo lo que se ha registrado como uso, aplicación y todo lo registrado como fuente origen. 9.100, licenciada, en uso de aplicación. 9.100. Aplicación. 9.100 también, licenciada, en origen. Muy bien, 9.100. A eso debemos llegar. Para eso totalizamos, para comprobar. Tienen que ser sumas iguales. Uso o aplicación, el total tiene que ser igual al total de fuente origen. Bien, tenemos todos hasta ahí, por favor. Sí, Un licenciada. ratito, por favor, licen. Muy bien, los demás, por favor. Sí, licenciada. Un cachito, licen, por favor. Sí, adelante. Ya, licen, gracias. Muy bien. Bien, Gracias, ahora licenciada. vamos con muy bien, con el tercer paso. ¿Qué nos dice el tercer paso? Consolidar la información en formato de estado financiero. Ahora elaboramos el estado. Todo estado financiero, no nos olvidemos, siempre con el encabezado, ¿no? En el encabezado ponemos primero el nombre de la empresa, Empresa Comercial ABC, el nombre del estado financiero, estado en aplicación de fondos. Elaborado al 31 de diciembre del 2021, nos hemos adelantado unos días. Expresado en Bolivia. Para el estado financiero empezamos detallando todo lo identificado como origen o fuente. Y vamos a ir describiendo todo lo identificado como origen. Todo lo anotado en la última columna. ¿Qué hemos anotado en origen? Primero, el incremento de la previsión. Incremento, previsión para cuentas incobrables. El incremento es 100. Entonces vamos a ir describiendo, detallando todos los cambios, todas las variaciones. Siguiente, en inventario de mercadería es disminución. Disminución, inventario de mercadería.
¿Por qué será origen la disminución de inventario? ¿Por qué disminuye el inventario? ¿Cuándo disminuye el inventario? Chicos, cuando utilizamos sistema perpetuo, ¿por qué registramos la cuenta inventario al haber? ¿En qué transacciones? Cuando hay ventas, licenciada. Muy bien, cuando hay venta de mercadería, ¿no? Por lo tanto, cuando la empresa vende mercadería, se tiene entrada, ¿no? Entrada, origen de efectivo. Por eso la disminución de inventario se considera origen o fuente, porque por la venta de la mercadería ingresa efectivo a la empresa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Bien, disminución de inventario 1000. Seguimos detallando lo que es origen. Incremento, cuentas por pagar. También 1000. Incremento, capital. Y el capital incrementa porque el dueño o alguno de los socios aporta, ¿no? Invierte algo a la empresa y al aportar también se tiene ingreso de efectivo. Incremento, utilidades acumuladas. Hasta ahí tenemos detallado todo lo registrado como origen. Realizamos total, origen de fondos. En total tenemos total 9100. Ahora detallamos menos aplicación. Para detallar la aplicación, debido a que el método dice mediante saldo caja,
La cuenta caja dejamos de lado. ¿Ya? Dejamos pendiente, dejamos de lado la cuenta caja. Porque el método es justamente mediante saldo de caja. Por eso dejamos de lado esa cuenta. ¿Ya? Seguimos con la siguiente. Entonces, la primera aplicación sería el incremento de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. $600, ¿no? Esta cuenta. Incremento cuentas por cobrar, 600. Seguimos. Incremento, muebles y enseres. $5,000. Seguimos. Fusión. Documentos por pagar. Hasta ahí tenemos detallado las aplicaciones. Tenemos total. De fondos. ¿Cuánto sumamos hasta ahí? 6.100, licenciada. Bien, 6.100. 6.100. 6.100. Ahora aquí hacemos diferencia, lo que hemos indicado. Origen menos aplicación, esta diferencia. Esa diferencia se denomina variación de efectivo. $9,100 menos 6.100. 3.000, dicen. 3.000. Y esta variación de efectivo, estos 3.000 que se ha identificado, tiene que ser el mismo importe que se tiene de variación aquí arriba. Lo mismo que hemos identificado como variación de la cuenta caja, 5.000 menos 2.000, 3.000. Esta variación es la que determinamos
en el estado financiero. Por eso dejamos de lado la cuenta caja. Por eso el método de saldo de caja, porque llegamos con el estado financiero a la información que se tiene en la cuenta caja. Primero a la variación del efectivo. Si aquí hemos determinado aumento positivo, también en el estado financiero esta diferencia debe ser positivo, ¿no? Aumento. ¿Qué nos dice ahora en la teoría? Seguimos con el tercer paso. El resultado, al resultado, dice a 3.000, se suma el saldo inicial de caja para obtener el saldo final. ¿Cuál es el saldo inicial de caja? 2.000. Muy bien, 2.000. Entonces nos dice a esta variación, ahora debemos sumar saldo inicial de caja. Y su saldo inicial es 2.000. Es 2.000. Y sumados vamos a tener como resultado final el saldo final de caja. Y el saldo final de caja es 5.000, ¿no? Hasta ahí nuestro estado financiero. Este saldo final, 5.000, es lo que tenemos en el balance como saldo actual, saldo de la gestión 2021. A esto llegamos. Variación más saldo inicial, llegamos al saldo final. Y en resumen, se interpreta el estado financiero que la empresa ha empezado con un efectivo de 2.000 en caja. De 2.000 ha tenido en toda la gestión ingresos fuentes por 9.100. Ha tenido usos aplicaciones de 6.100. De donde se ha determinado una variación positiva de 3.000 y sumado su saldo inicial, tiene ahora un saldo final de 5.000. De esa forma interpretamos, resumimos el estado de origen y aplicación de fondos. Todo solo con referencia al efectivo, ¿no? A la variación. Y la variación de todas las cuentas representan efectivo, porque todas las cuentas se mueven en función al efectivo. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, por favor? No, licenciado. No, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Los demás, por favor. Sí, licenciado, sí. Funciona. Está claro, licenciada, gracias. Muy bien. Bien, vamos trabajando hasta ahí, por favor. Un descansito de 10 minutitos y retomamos para el segundo método. Está bien, licenciada, muchas gracias.
Bien, retomamos, por favor. Sí, licenciada. Bien. El otro método para elaborar el mismo estado financiero, estado de origen y aplicación de fondos, mediante el método de capital de trabajo. En este método se resumen las operaciones financieras durante un periodo y muestra fuentes y aplicaciones, en este caso, del capital de trabajo, sin mostrar el importe total de efectivo que entró y salió de la empresa. Todas las empresas reconocen la importancia que tiene el poder mantener una buena posición del capital de trabajo. En este caso estamos hablando de lo que le queda, ¿no? Lo que le queda de bienes y derechos después de cubrir sus obligaciones. Simplemente porque este es el importe, el valor que le permite a una empresa cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, el capital de trabajo debe ser controlado. Como parte de este control, se debe analizar los aumentos y disminuciones. Ahora vemos qué es lo que aumenta, disminuye el capital de trabajo. Para hacer este análisis se debe considerar que origen es aumento de capital de trabajo y aplicación es disminución en el capital de trabajo. Por lo tanto, de ese análisis se establece que el cambio en el capital de trabajo también es el cambio en las cuentas que no son parte del capital de trabajo. ¿A qué se refiere? El cambio en el capital de trabajo quiere decir al cambio de las cuentas de activo corriente y pasivo corriente, porque activo corriente y pasivo corriente son parte del capital de trabajo. Y ese cambio, esa variación, tiene que ser igual a la variación que se tenga en las cuentas que no representan capital de trabajo. ¿Cuáles son? Todo lo que es activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Entonces, en capital de trabajo está activo corriente, pasivo corriente. En cuentas que no son capital de trabajo está activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Para hacer ese análisis y elaborar el estado de origen y aplicación de fondos con el método de capital de trabajo, seguimos los siguientes pasos. Vamos a ver a detalle. Primero se realiza el cálculo del cambio en el capital neto de trabajo, es decir, en cuentas de activo corriente y pasivo corriente. Consiste en calcular la diferencia entre la suma de capital de trabajo de una fecha, la de inicio de gestión o saldo de la gestión anterior, con la gestión actual, la del final de gestión o saldos de gestión actual. Entonces se determina un capital de trabajo final y un capital de trabajo inicial de las dos gestiones. También trabajamos con dos gestiones. ¿Qué quiere decir? Capital de trabajo final se va a determinar activo corriente o circulante final menos pasivo corriente o circulante final. Todo con saldos finales, es decir, gestión actual. Para nuestro ejemplo, aquí vamos a cambiar, estamos con gestión 2021. ¿no? Gestión 2021 son saldos finales, saldos de gestión actual. En comparación al capital de trabajo inicial, activo circulante inicial, gestión anterior, menos pasivo circulante inicial, gestión anterior, gestión 2020. De estas diferencias se va a determinar las variaciones en capital de trabajo final menos inicial.
Y ahí vamos a determinar una igualdad. ¿Ves? Aquí parezca complicado, pero en la práctica vamos a complementar. Habiendo determinado la variación en cuentas de capital de trabajo, el segundo paso es determinar qué cuentas no son de capital de trabajo y han tenido variación, han cambiado. Comparar cada cuenta que no es de capital de trabajo, es decir, activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio, con su equivalente en el otro balance. Quiere decir igual, saldos finales, saldos iniciales, ¿no? Gestión actual menos gestión anterior. Y hacer una lista de cada cuenta que ha cambiado en el periodo. Entonces, analizar solo las cuentas que no son capital de trabajo. Tercer paso, analizar las cuentas determinadas en el paso 2, identificadas en el paso anterior. Analizar con el fin de determinar cambios ocurridos durante el periodo y su efecto sobre el capital de trabajo. Esa variación, ¿qué efecto tienen en el capital de trabajo? ¿Aumentan o disminuyen? Y el cuarto paso, elaborar el estado de origen y aplicación de fondos. Teniendo en cuenta para la elaboración del estado los datos obtenidos en paso 2. Entonces, solo el estado de origen y aplicación de fondos elaboramos con las cuentas determinadas como variaciones de componentes que no son capital de trabajo, ¿no? Con esas cuentas. Es un estado financiero más resumido que en el método anterior. Para elaborar la aplicación tenemos el mismo balance comparativo del primero, el mismo que tenemos aquí. Vamos a elaborar el mismo estado, pero con el otro método. Para eso solo necesitamos tener comparativos, gestión actual, gestión anterior. Solo de esta forma. No necesitamos determinar variaciones a la. Las variaciones son para el método anterior. En este método solo dejamos en balances comparativos. ¿Ya? Ya no hacemos nada aquí. Empezamos por los pasos que debemos hacer para poder determinar los elementos para elaborar el estado financiero. Paso 1. Este es el paso 1, ¿no? Determinar la variación de capital de trabajo en base a esta fórmula. Vamos a reemplazar en esta fórmula. Capital de trabajo final. Activo corriente final. ¿Cuánto tenemos de activo corriente gestión actual? ¿Cuánto tenemos? 24.500. Pasamos entonces. 24.500. Menos pasivo corriente final. Pasivo corriente actual. 6.500. 6.500. Hacemos diferencia, 24.500 menos 6.500. 18.000. 18.000. 8.000 para la gestión 2021.
Ahora gestión anterior. Activo corriente, gestión anterior. 22.000, licenciado. Muy bien, 22.000. Pasivo corriente, gestión anterior. 6.000, 6.000, licenciado. licenciado. $6.000. 22.000 menos 6.000. 18.000 también 16.000. 16.000. 16.000, ¿no? Y 6.000. Y 16.000 es la variación de la gestión 2020. Lo de la gestión solo como dato. Y sacamos diferencias. Por ambos lados vamos a determinar activo corriente final menos activo corriente inicial primero. 24.500 menos 22.000. 2.500. 2.500. 1.500. Vamos a borrar esto. Menos 6.500 menos 6.000. 500. 500. 500. Y por el otro lado, 18.000 menos 16.000. 2.000. 2.000. Para sacar la igualdad, volvemos a restar. 2.500 menos 500. 2.000. Igual a 2.000. ¿No? Esa es la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que la disminución del activo corriente menos la disminución del pasivo corriente nos va a dar la variación del capital de trabajo, ¿no? Entonces, esa igualdad hemos llegado. Y haciendo por gestión, en la gestión 2021, activo corriente menos pasivo corriente, su capital de trabajo es 18.000. Gestión anterior, activo corriente menos pasivo corriente, su capital de trabajo era 16.000. ¿Y cuánto ha cambiado de la gestión anterior a la gestión actual? Ha habido un incremento en su capital de trabajo de 2.000. Por eso las diferencias positivas. ¿Y a qué se debe ese incremento en el capital de trabajo? A que su activo se ha incrementado de la gestión anterior a la gestión actual, incremento de activo. Y por ese incremento de activo se ha incrementado también su capital de trabajo, ¿no? Ese análisis nos permite realizar la determinación de la variación de capital de trabajo. Al hacer este análisis ya estamos analizando todas las cuentas de activo corriente, gestión anterior, gestión actual, y todas las cuentas de pasivo corriente, gestión anterior, gestión actual. En resumen, el análisis de todos esos componentes es la variación de capital de trabajo.
Sigamos. Paso 2. ¿Qué nos dice paso 2? Determinar qué cuentas no son de capital de trabajo y tienen variación. ¿Qué cuentas no son capital de trabajo? Patrimonio. Patrimonio. Para eso nos vamos a hacer este cuadrito. 2021, gestión actual. 2020, gestión anterior. Y al lado vamos a determinar ahora cuáles son aumento, cuáles son disminución, pero no de efectivo, sino aumento y disminución de capital de trabajo. Las cuentas que no son capital de trabajo son todo lo que tenemos como activo no corriente, como pasivo no corriente y patrimonio. En este caso tenemos activo no corriente, muebles y enseres. Muebles y enseres. En 2021, ¿cuánto es su saldo? $55,000. 35,000. Gestión 2020. 50,000. 50,000. Por lo tanto, ahí tenemos un incremento aumentado, ¿no? Y ese aumento en el activo también representa un aumento en el capital de trabajo. Y ahí solo anotamos la variación. Entonces, todo aumento de activo también es aumento de capital de trabajo. No tenemos más nada como activo no corriente. En el pasivo, en este caso, solo tenemos pasivo corriente. Y nos vamos al patrimonio. En el patrimonio tenemos variación en la cuenta capital. Gestión 2021, capital 48,000. 2020, capital 45,000. Por lo tanto, se tiene una variación de 3,000, que es aumento, ¿no? Y el incremento o aumento de cuentas de pasivo o patrimonio representan disminución en capital de trabajo. Al revés, ¿ya? Todo aumento de cuentas de activo no corriente es aumento de capital de trabajo. Y todo aumento de cuentas de pasivo no corriente y patrimonio representa disminución del capital de trabajo. ¿Por qué disminución? Porque en esta fórmula restamos, ¿no? En esta fórmula restamos el pasivo, el patrimonio es lo mismo, y en la fórmula sumamos el activo, ¿no? Activo menos pasivo. Por eso, todo aumento de activo es aumento de capital
Todo aumento de pasivo no corriente y patrimonio es disminución del capital de trabajo. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, licen. Sí, licenciada. Entonces, la variación, disminución de capital de trabajo. Cantidades acumuladas. Gestión 2021, 20.000. Gestión 2020, 16.000. También aumento de patrimonio, por lo tanto va a ser 4.000, ¿no? Disminución. muy bien, 4.000, disminución de capital de trabajo. Hasta ahí. Totalizamos aumentos y disminuciones. Aumento y disminución. ¿Cuánto tenemos en aumento? 5.000. 5.000. Y en disminución, 7.000. 7.000. determinamos la variación en cuentas. No son capital de trabajo. ¿Cuánto sería la variación? 2.000. 2.000. 2.000. Y a esto llegamos, lo que hemos indicado en la teoría aquí. Aquí. Cambio en el capital de trabajo igual a cambio en cuentas que no son capital de trabajo. A eso hemos llegado. La variación en capital de trabajo, aquí 2.000. Y variación en cuentas que no son capital de trabajo, también 2.000. Entendido, licenciado. Muy bien. Paso 3. El paso 3, ¿qué nos dice? Cada cuenta identificada en el paso anterior, es decir, en cuentas que no son capital de trabajo, es analizada con el fin de determinar cambios ocurridos durante el periodo y su efecto sobre capital de trabajo. Ahora identificamos a qué se deben estas variaciones de las tres cuentas. De forma descrita, analizamos primero en muebles. Muebles y enseres. ¿A qué se deberá el incremento? ¿Cuándo incrementa muebles y enseres?
¿Por qué incrementa la cuenta de una gestión a otra? Porque se han adquirido nuevos muebles, licenciada. Muy bien, por compra, ¿no? Incremento por compra de bienes. Ha incrementado la cuenta porque la empresa ha comprado durante la gestión muebles. El capital. ¿Por qué incrementa el capital? Ingresos de ¿Por qué incrementa la cuenta capital de una gestión a otra? Por nueva inversión, licenciada. Bien, por aporte o inversión del propietarios. Dueño, ¿no? Si solo dueño, el mismo dueño hace otro aporte, otra inversión. Si son varios dueños, uno de los socios o se incluye otro socio, en ese caso incrementa la cuenta capital. Utilidades acumuladas. ¿Por qué incrementa? Incremento por las ganancias Bien, por utilidades o ganancias obtenidas. Entonces, toda utilidad de la gestión anterior va a ir a incrementar, a sumar a sus utilidades acumuladas. Entonces, en el paso 3 es analizar, ¿no? Analizar por qué motivos se han incrementado esas cuentas. Y teniendo a mano información contable, tenemos mayor respaldo. En los mayores de las cuentas podemos ver por qué motivos se ha incrementado, ¿no? En muebles y enseres, por ejemplo, puede ser no solo compra, puede ser donación, ¿no? Alguien ha donado los muebles y cuando hay donación se mueven las dos cuentas, estas dos cuentas. Cuando se tiene donación, aumenta el activo y aumenta el patrimonio, ¿no? Entonces puede ser el caso que una parte de esos muebles sea donación y por eso se ha incrementado el capital, también hay efecto, ¿no? Entonces, teniendo información a mano, libros contables, se puede analizar cuáles son los motivos exactos del incremento de estas cuentas. Vimos por último el paso 4, que es la elaboración del estado. Empezamos con el encabezado siempre. Nos vamos a ayudar con copia de este encabezado. Empresa Comercial ABC, estado de origen y aplicación de fondos al 31 de diciembre de 2021, expresado en bolivianos. Ahora el estado financiero elaboramos solo con estas cuentas, solo con las variaciones y las cuentas identificadas en el paso 2. Identificando en estas variaciones, con la regla que ya conocemos,
cuáles representan origen y cuáles representan aplicación de fondos. Ahora estamos elaborando el estado de fondos, de efectivo. Entonces, de estas 3 cuentas, con la regla que conocemos arriba, identificamos cuáles representan origen de fondos y cuáles representan aplicación de fondos. Y empezamos por origen. Entonces empezamos detallando cuáles son origen. De las 3 cuentas, ¿cuáles representan origen de fondos, de efectivo? No de capital de trabajo, origen de fondos. Capital y utilidades acumuladas. Muy bien. ¿Cómo determinamos? Con esta regla, ¿no? A esta regla se refiere. Todo aumento de Aumento de- pasivo y aumento de patrimonio es Origen. muy bien, origen. Entonces va a ser origen cuando sea disminución de activo, aumento de pasivo, en este caso no corriente, y aumento de patrimonio. Va a ser aplicación cuando sea aumento de activo no corriente, disminución de pasivo no corriente y disminución de patrimonio. Entonces, con esa regla identificamos qué son las 3 cuentas. Origen, el aumento de capital y el aumento de utilidades acumuladas. Aumento de capital. De capital, 3.000. Aumento de utilidades acumuladas, 4.000. Solo las 2 cuentas. Sumamos. $7,000. Total origen de fondos. 7.000. Y abajo, menos Aplicación. bien. Y detallamos. ¿Qué tenemos de aplicación? Muebles y enseres. Muebles y enseres. Elemento. Muebles y enseres. Es aplicación porque es aumento de activo. $5,000. Es la única cuenta. Aplicación de fondo. Total 5,000. Y la diferencia, origen menos aplicación, en este caso como resultado tenemos variación de capital de trabajo. En este método lo que determinamos al final es la variación de capital de trabajo. 7,000 menos 5,000. 2,000.
que tenemos arriba, ¿no? Como variación de capital de trabajo, 2.000. A eso llegamos. Entonces, el estado financiero es más resumido, más corto. Esos son los dos métodos para elaborar el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Alguna consulta, duda, comentario? Licenciada, ¿Sí? una consultita. ¿Será posible que nos pueda facilitar lo que hemos hecho con usted en clase, este documento? ¿Por qué no se trabajó en clase? Lo que pasa, licenciada, es que se ha cortado la luz y me he perdido casi unos 10 minutos de la clase y no he tomado apuntes de la primera parte. Uy, uy. Bien, vamos a reemplazar el documento en plataforma. Gracias, licenciada. Va a disculpar más bien. ¿Por qué? Pero es importante ir siguiendo, ¿no? Trabajar juntos, por favor. Sí, la segunda parte es la que he hecho junto con usted, pero la primera parte que ha hecho no, antes del receso que dio de 10 minutitos. Ya, entonces vamos comparando con lo que tiene y complementando. ¿Qué método les ha parecido más sencillo? 1, 2. La 1 para mí, Licen. 1. Sí, le dicen la 1 está más fácil. Sí, Licen, la 1 está más. La 1 tiene menos pasos. Por los pasos están viendo más sencillo el 1, pero si lo analizan, el segundo método es más fácil. Y más corto. Entonces, como estamos viendo a detalle, paso por paso, ahí lo están viendo más largo. Pero si lo practican, les va a parecer más sencillo el segundo método. Bien, entonces ya conocemos un estado financiero más. Por último, solo para conocer criterios básicos para proyectar estados financieros. ¿Dónde se proyecta? En la planificación, ¿no? En la planificación se hace la proyección de estados financieros cuando necesite la empresa. Los estados financieros proyectados constituyen el producto final del proceso de planeación financiera de una empresa. Normalmente los datos se pronostican con un año de anticipación. Siempre la planificación es antes, ¿no? Antes de que inicie la gestión. El estado de resultados proyectado mostrará los ingresos y los gastos esperados para el año siguiente, para la siguiente gestión. En tanto que el balance general muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital o patrimonio al finalizar el periodo pronosticado. Los estados financieros proyectados constituyen en una herramienta sumamente útil para que en forma interna la administración visualice, conozca de manera cuantitativa en números el resultado de la ejecución de sus planes y prever situaciones que pueden presentarse en el futuro. Entonces, a través de los estados financieros proyectados, podrá visualizar la empresa y ver cuánto espera de ingresos, qué gastos está proyectando tener, qué activos piensa comprar, en qué piensa invertir, qué obligaciones va a tener durante el año, si durante el próximo año espera tener alguna inversión dentro del patrimonio, si espera incluir tal vez algún socio. Y de esa forma va
va a tener todos los componentes, elementos que permitan elaborar estados financieros proyectados. Y en forma externa sirve de base para tomar decisiones de crédito o inversión. Si en algún momento se quiere tener un crédito grande, más que todo del exterior, lo que le van a solicitar es tener estados financieros proyectados, ¿no? ¿Qué espera tener para la siguiente gestión? Obviamente, el tener proyectado no quiere decir que exactamente se va a llegar a ese resultado, ¿no? La proyección es una base que le va a servir para cumplir sus objetivos, pero finalizada esa gestión no va a tener exactamente los mismos resultados, ¿no? Bien, hasta ahí finalizamos el tema número 6 y concluimos contenido. Espero sea de utilidad todo lo que hemos visto y que se esté comprendiendo. Sí, licenciada, muchas gracias. Sí, Muchas licenciada. gracias a ustedes por su atención. Bien, lo que nos queda para finalizar módulos son 2 actividades que están planificadas para el día de mañana y el día jueves, ¿no? Que finalizamos. Para mañana la actividad la vamos a desarrollar en clase, en grupo, y el jueves finalizamos con nuestra evaluación. Por lo tanto, el día de mañana va a ser nuestra última clase por Teams. Mañana nos despedimos por Teams. Espero que se animen a habilitar sus cámaras mañana. ¿Está bien, licenciada? Sí, licenciada. Muy bien, chicos. Si no tenemos más consultas, finalizamos ahí. Hasta mañana, licenciada. Muchas gracias. Hasta mañana, chicos. Se Hasta mañana, cuidan. licenciado. Hasta mañana. licenciada. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Licenciada. ¿Sí? Creo que no hay consultas. Bien, chicos. Hasta mañana. Mañana, licenciada.